Hola para todos, vamos para allá. Mi nombre es Paul Gormley, yo me Carlos, está en nuestro estudio. Para que no haya eco, ponemos los micrófonos un poco más cerca. Yo también. Y hablamos en la Parashat Bechukotai. En la Hasidut se habla mucho, el Rabbi Lubavitch también siempre lo trae también en Hasidut Chabad, que se le enseñaron que la Parashat Shavua, la porción semanal, que es la búsqueda de Hagav más cantidad que hay en el internet en términos judíos, sí. Es Parashat Shavua, la porción semanal de judaísmo, que la porción semanal representa no solo lo que pasó hace 2-3 mil años atrás, sino que cada vez es un ciclo que pasa todos los años, que se vuelve a las mismas fuerzas espirituales, trascendentales que había en aquel tiempo. Sí. Y me parece que eso tiene mucho que ver también en la Parashá también. En la Parashá, en el comienzo se encuentra las berajot, las bendiciones que Dios nos da por si el pueblo judío va a seguir el camino de Dios. Y entre otras está acá Veratfu mikem hamisha mea, y 5 de ustedes van a perseguir 100, y 100 van a perseguir Revavá. Revavá son 10.000. Venaflu evechem lifnechem lecharev, y tus enemigos van a caer frente a ustedes con la espada de manera milagrosa. Son bendiciones como Dios diciendo: si ustedes van a guardar la Torah, yo voy a proteger a ustedes de tus enemigos. O sea que van a tener mucho poder cuando ustedes se defiendan o cuando tengan que pelear, ustedes van a tener mucha fuerza. Y me pasó que cómo se puede conectar esta parasha entonces con los factos actuales que estamos pasando acá en Israel. Estamos grabando ahora, ayer, luego después del presidente de Estados Unidos que habló contra el acuerdo que lo hicieron con Irán, y también semana que viene tenemos inauguración de la embajada de los Estados Unidos acá en Jerusalén, que tiene connotación política por un lado, pero también muy judía también, que es de otorgar una vez Rav Tzviuda habló una vez que política de Israel es judaísmo también. Que es la historia de Israel hoy en día. ¿Quién dijo que la historia del pueblo judío se terminó hace 2000 años? Estamos todavía dentro de la historia de Israel. Así que, ¿dónde podemos ver algo acerca de que se pasa acá? Una historia también moderna. No solo eso, de lo que dijiste, el día que creo que eligieron que pase la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es el día que nosotros festejamos el día de Jerusalén. La liberación de Jerusalén, sí, ellos creo que la ciudad vieja, la fecha, hace 50 años atrás. La fecha la pusieron de acuerdo a la fecha gregoriana, el 14 de mayo, que es la fecha de la independencia de Israel, aunque nosotros lo festejamos en el calendario hebreo. Sí, por eso lo pusieron el 14 de mayo. La declaración de independencia de Israel fue el 14 de mayo. Y me parece que quisieron hacerlo a 70 años de la declaración de independencia de Israel. Como no llegaban, me parece, para la fecha del calendario hebreo, la quisieron pasar para la fecha del calendario gregoriano. Me imagino que alguien lo habrá pensado, que el día que eligieron es también el día de Jerusalén. Es el día en el cual recordamos algo que tiene que ver con la parasha. Un día antes, es domingo. La embajada sale después de segunda. Es domingo anoche, quiero decir. Bueno, un día después del otro. Pero está pegado a los festejos de libertación de las murallas. Pero quiero ir un poco, a que estudiemos primero acá los psukim, después vamos un poco a las cosas un poco que pasan hoy en día. ¿No es cierto? Acá, como tú habías dicho, nos habla en un principio de lo que sucede, ¿no es cierto? Que por un lado, una de las bendiciones antes de ir a la guerra dice: Benatati Shalom Baaretz. Primero voy a dar paz en la tierra. Eso es mejor bendición esa que ganar en la guerra, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera bendición. Y entonces dice: ustedes van a estar acá y no va a haber quién va a tener temor. Dice: Shahabtem ben Mahrid, Beishavti Hayarra, y tampoco va a haber ataques. Va a haber ataques de todo tipo de animales salvajes, y tampoco va a haber la espada, o sea, lo que sería la guerra no va a pasar. Pero puede llegar a ser que no todos escuchan estas bendiciones o la voluntad de Dios y quieren venir a atacarnos, ¿no es cierto? Entonces después dice: Berradafte metoy behem,
Y puede haber una situación que ustedes van a ir y van a perseguir a sus enemigos, y ellos van a caer a la espada de ustedes cuando ustedes persigan a sus enemigos. Y acá también nos trae, ¿sí? Nos trae acá lo siguiente, que hay una ecuación matemática que hay que tratar de ver la relación, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 5 en 100 y 100 en 10.000? 5 en 100 son 20%. 20%. Y 100 en 10.000 es 1%. Es 1%. Está bien, no sé por qué estas relaciones, pero no importa. Que acá nos están queriendo decir que pocos de ustedes pueden perseguir a muchos de los enemigos. Y lo que es tan interesante que acá dice que después de que esto pasa, dice Bepaniti alejem beifreti etchem, o como que después de que uno peleó, puede pensar, bueno, estuvimos en la guerra, Dios se va a apartar de nosotros. Dios dice que se dirige a nosotros y después nos va a hacer fructificar, que vamos a florecer y vamos a ser muchos, y va a ser nuestro pacto con nosotros, que va a ser como un pacto, que nosotros vamos a estar aquí en la tierra de Israel, ¿no es cierto? Y vamos a estar con la Torá. O sea que eso ayuda a cómo nosotros vamos a poder vivir. Ahora un poco de actualidad. Antes de ir a actualidad, uno de los comentaristas que vi algo muy interesante, que Ibn Ezra trae, que acá no está hablando solo de la época de Moshe. Y Ibn Ezra, el comentarista, dice Pam Ajeret, Benaflu y Behem, o sea que van a caer tus enemigos. Dice Pam Ajeret, o sea, otra vez van a caer Shiplu, Pam Ajar Pam Blit Kuma, que van a caer una vez tras otra sin que se van a poder, o sin que se van a levantar. Y eso es muy interesante porque en la época moderna el pueblo de Israel tuvo que pelear muchas veces, ¿no es cierto? Vinieron acá los primeros Halutzim, los primeros pioneros, ya hace prácticamente 130 años atrás, o 140 años atrás casi, de que empezaron a venir los pioneros. Y ellos querían venir acá, querían acá vivir en paz, pero eso no les fue posible. Fueron atacados y tuvieron que salir a defenderse, y siempre eran los pocos contra los muchos. Si ahora estamos recordando, si este Motzei Shabbat, este sábado a la noche y domingo, se va a festejar acá y recordar el día de Jerusalén, Yom Yerushalayim, hay que tomar en cuenta que antes de que sucedan los grandes milagros que ocurrieron en este día hace 51 años atrás, aquí en Israel estaban pensando que había que cerrar, que se acababa esto. El chiste era el último que se vaya, que apague la luz. Estaban semanas y semanas esperando a ser atacados. Sabían que el ejército egipcio había expulsado a las fuerzas de la ONU de la península del Sinai, y veían que las fuerzas de Siria se acercaban para la frontera norte de Israel, y había un temor terrible de que un nuevo holocausto está por suceder. ¿Qué? Nos quieren exterminar nuevamente. Y las grabaciones, siempre se escuchan las grabaciones de locutores egipcios en hebreo, sí. Un hebreo lego, que hablan, ustedes judíos van a ser muertos por nosotros, nadie va a resistir. Hoy en día se ríe, que era un chiste, pero aquel tiempo era la manera de amenazar, de tratar de llegar al enemigo en su idioma, era lo que trataban. Y ahí lo que vimos es un milagro muy muy grande, que otra vez los ejércitos, por supuesto, de Egipto y de Siria eran generalmente mucho más numerosos que los de Israel. La cantidad de gente que vive en esos países, por supuesto, que es mucho más grande de la que vive acá. Y otra vez pudimos ver que Israel salió triunfal, de ahí como salió triunfal, como también triunfó en la guerra de independencia de Israel, que los pocos tal vez pudieron contra los muchos, pero también lo que vimos es después de eso, lo que dice acá como la bendición de que acá todo empezó a crecer y todo empezó a ir para adelante. Los años 50 y los años 60, desde el punto de vista económico, Israel era muy, muy, muy difícil. Hay que recordarle a la gente. La gente acá no había lo que comer en los años. Hoy Israel está entre las 20 economías más importantes del mundo, sí, desde el punto de vista de
el Producto Bruto Interno. Quiere decir que el punto de la guerra de los 6 días fue un punto de transición entre dos situaciones económicas. Entre situación económica y también situación espiritual. Eso que es importante. La situación o tal vez tiene relación una con la otra. Cuando el pueblo de Israel guarda las mitzvot, como dice la Torah, la situación económica también se queda mucho mejor. También la situación espiritual de un nuevo pacto se empezó a ver como que se considera después de la guerra de los 6 días pudimos volver a los lugares donde ocurrieron los hechos. Por ejemplo, en Jerusalén, el Kotel, el muro. Antes de la guerra de los 6 días, judíos no podían ir al muro de los lamentos. Los judíos no podían estar en donde hoy en día es Sir David, Siluán, donde vivían los reyes de Yehudá, donde estaban los profetas. Los judíos no podían ir ahí, los judíos no podían ir a visitar donde estaba la tumba de Abraham, de Isaac, de Jacob, no podían estar, o donde estuvo, no sé, donde estuvo Shmuel o donde rezó su mamá. La gran diferencia entre el gobierno de Israel y los otros gobiernos que reinaron acá en Israel, que el gobierno de Israel, al momento que dominó toda la ciudad, la quedó abierta para todas las religiones, personas que quieren visitar acá. Y todos los otros pueblos que dominaron acá hicieron su dominio de manera tirana también. Tirana, pero eso es muy interesante de que, como podemos ver, como la bendición que nos dice la Torá, cómo se cumple en nuestros días, ¿no es cierto? Esto, de cómo volvemos a florecer y de cómo el pacto nuevamente, el pacto de volver a la Torá, de volver a esta tierra y de ser tal vez una nación hoy en día muy fuerte, reconocida por la gran parte de las naciones del mundo, es algo muy, muy interesante, ¿no es cierto? Podría que acrecentar también dos puntos pequeños que hablé también en mi shiur para las chicas ahora en Mahonorá, para quien no escucha el otro shiur. Uno, que acá está escrito las relaciones acá que hablamos de la proporcional, que en el 20% que depende de 1%, que es decir, que si antes necesitamos de 20 soldados, ahora necesitamos de un soldado cuando estamos en 10.000 personas. Se lo habla mucho acá a los jajamim, que eso tiene que ver que una persona imagina que cuando una persona hace algo solo y dos ven más una, hay 2 veces la fuerza. No es verdad. La fuerza se queda una fuerza más que se crece proporcionalmente. Claro, somos más. Se crece exponencialmente. Como quien diciendo, 2 judíos, 5 judíos, 10 judíos no es el doble, el triplo, es mucho más, la fuerza mucho más grande. Por eso también se habla mucho que en la numerología, que la Gaon Mivina ya escribió muchos años atrás, 250 años atrás más o menos vivió, me parece, que si van así juntar 600.000 judíos en las puertas de Jerusalén, se va a empezar la redención. Así lo dijo una vez, va a ser una fuerza muy fuerte. Interesante verificar en las cuentas que en la fecha de la independencia de Israel tenemos acá 600.000 personas. La profecía que tenemos acá, cuando el pueblo de Israel se junta a Dios, se une a Dios, me contó una vez el Rab, ¿cómo se llama el Rab del Mahon HaMikdash? Hay 2, está el Rabbi Israel Ariel o Rabbi Israel Ariel me contó. Rabbi Israel Ariel me contó una vez una conferencia que nos dio. Él estaba con la conquista de Israel, con los soldados que estaban allá, y él dijo que él miró allá, llevaron todos los prisioneros de Jordania que estaban allá para un local al lado de allá, y había miles de prisioneros en el piso, aguardando todos con las cabezas bajas así, y él miró y había un soldado guardando a todos. Digo, ¿cómo es posible poner un soldado en términos de seguridad guardando 1.500 prisioneros? Y él dijo, mira, esa es la nevoa que tenemos acá. Cuando hay miedo de lo enemigo, cuando hacemos la voluntad de Dios y Dios nos da una bendición, eso necesita más que un soldado para guardar 1.500 prisioneros también que estaban persiguiendo el pueblo de Israel. Y así vemos cómo la historia, como dijo Ibn Ezra, se vuelve también todos los años también. Quiere decir también, como vemos también, que la guerra de los 6 días fue un punto de transición, como deciste, tanto económico como espiritual también. Todos los movimientos de Teshuvah en Israel empezaron en aquel momento. Incluso las fuerzas de Mahon Meir empezó poco tiempo después también, acá donde estamos ahora dando Shurim, que es la fuerza para poder aproximar el pueblo de Israel para su esencia, para ser una luz para todo el mundo. Y eso trae bendiciones para el pueblo de Israel, como vemos económicamente. Y vemos también que la economía de Israel, cuando está buena, trae bendiciones también para todo el mundo, con las invenciones y con los aparejos medicinales que Israel puede acrecentar para el mundo. También trae una bendición en términos tanto espirituales como económicos para todos. Berat Hashem.
Que tenemos todos un Shabbat Shalom, solo con bendiciones y con un día de liberación de Jerusalén feliz para todos nosotros, que en breve podemos todos estar acá en Jerusalén festejando la victoria de los buenos contra los males, contra los malos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.